Bienvenidos a esta entrevista, les saludo a Jafet Quesada. Hoy estaremos conversando con la viceministra de Salud, la doctora Ana Moriz, sobre lo que consiste el síndrome de Guillain-Barré y también su asociación con la vacuna de la influenza. Para hablarnos sobre eso se encuentra ella con nosotros hoy. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros hoy, Nex. No, muchísimas gracias por la invitación y creo que es un tema interesante y sobre todo que ahora con el tema de la vacunación también hay algunas dudas que podemos aclarar. Claro, doctora, bueno, el síndrome de Guillain-Barré, ¿por qué existe? ¿Cómo se le da a las personas? Una persona de pronto puede estar sana y al siguiente día ya no se puede mover de su cama. Sí, cuando uno habla de síndrome es un conjunto de manifestaciones. Vean que incluso no tiene un nombre, no es la enfermedad de X, es un síndrome, es un conjunto de manifestaciones y a veces es difícil identificar cuál es el diagnóstico porque hay muchas que se le parecen. El síndrome de Guillain-Barré aparece sin avisar. No tiene una causa bien establecida, incluso se llama eso de etiología no esclarecida. Y lo otro es que es una enfermedad autoinmune. Y ahí hay un grupo de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes provocan una serie de manifestaciones, algunas de ellas bastante severas y complejas. Dentro de ese grupo tenemos, por ejemplo, una enfermedad que las personas a veces identifican que es el lupus, o incluso la púrpura trombocitopénica y otros tipos de enfermedades. O sea, no solamente ataca el sistema neurológico, pero dentro de las enfermedades autoinmunes neurológicas... Cuando es autoinmune es que nuestro propio sistema inmunológico nos ataca a nosotros. Exactamente, significa que el cuerpo hace algo, que eso es lo que todavía no sabemos exactamente, porque en eso hay mucha investigación todavía de por medio, que produce anticuerpos contra uno mismo. Eso significa que es como tener el enemigo por dentro, digámoslo así. Y en el caso de Guillain-Barré, son anticuerpos, o sea, lo que se ataca es la mielina de los nervios. Es como decir un cable eléctrico donde ese anticuerpo se come la vaina, lo que recubre al nervio. Entonces, al ir atacando y provocar daño en la mielina, expuesto. Exactamente, entonces es una enfermedad motora y lo que produce son cambios en la sensación, puede producir hormigueo, cosquilleo, pero sobre todo problemas motores porque pierde la fuerza. Ahora, la persona. Se da hormigueo, se da adormecimiento en las manos, en los pies. De pronto una persona que nos está viendo en este momento puede tener uno de esos síntomas y piensa que le va a dar Guillain-Barré. ¿Cómo no aventurarse y salir corriendo a donde el doctor? O puede que sí, también lo vaya a desarrollar. Sí, hay que entender que muchas veces uno siente hormigueo y es por razones sin mucha trascendencia. Igual a veces uno dice, se me durmió el pie. Y entonces se siente hormigueo y es más, se trata de parar y se cae. Obviamente hay una causa obvia que es que estaba en una mala posición. Pero si uno dice, esto no es usual, esto es algo raro, y además no le dura unas cuantas horas como ocurre con algunas situaciones que son temporales solamente, sino que no se quita y lo otro es que va haciéndose progresiva. En el caso del síndrome Guillain-Barré, incluso muchos de esos requieren hospitalización y puede empezar en los miembros inferiores y va subiendo. Recordemos que ataca el sistema nervioso motor, o sea, ataca los nervios, y nervios hay muchos, no solamente las manos y los pies. Claro. Por ejemplo, un problema, una complicación del síndrome Guillain-Barré es que el diafragma, que es lo que uno lo hace respirar, o los músculos del tórax, que es lo que uno lo hace respirar, básicamente es una función donde hay los músculos. Si ataca esos músculos, la persona ya no puede respirar o puede llegar a no hablar. Entonces, en esos casos requiere incluso ventilación. ¿Cuál es el diagnóstico y la rehabilitación y qué se puede lograr con esa rehabilitación? Bueno, en el síndrome Guillain-Barré hay algunas formas para tener el diagnóstico. Todas las enfermedades autoinmunes son de diagnóstico difícil y requieren de métodos sofisticados. Para el síndrome Guillain-Barré, lo que se hace es una punción lumbar, que es una punzada que se hace en los espacios entre las vértebras para sacar líquido, y lo que se ha visto en el Guillain-Barré es que ese líquido tiene un exceso de proteínas y que tiene algunas características en sus células. Entonces, eso le ayuda al médico a pensar, esto clínicamente parece un síndrome de Guillain-Barré y el líquido cefalorraquídeo es compatible. Pero además se hacen algunas mediciones en los músculos que introducen un aparato y ven que el músculo no conduce, o sea, que el músculo no genera actividad para que las manos o los pies se muevan. Entonces, esas son algunas de las características para el síndrome de Guillain-Barré. Claro. Doctora, pasando a esta bola de preguntas que andan en internet de que la vacuna de la influenza puede desarrollar el síndrome de Guillain-Barré, ¿qué tan cierto puede verse? Bueno, lo que sí es real es que no hay una asociación comprobada, porque precisamente estas enfermedades, al no tener una causa, cuando una persona que está totalmente sana, empieza
con debilidad en los pies, empieza que ya no puede caminar, va subiendo el problema de la debilidad, incluso requiere internamiento, entonces dice, bueno, ¿y esto por qué me pasó? Y el médico le dice, bueno, es que no hay una causa. Entonces empiezan a decir, bueno, pero es que yo me puse la vacuna hace 3 días, o hace 10 días, y entonces, al no tener una causa, eso se plantea como una hipótesis, digamos, como una probabilidad, pero no hay una causa. ¿Por qué ceñirse esa hipótesis con una sola o con un solo síndrome? Como dice, uno podría decir, cuando el río suena, piedras trae. Si muchas personas, incluso hemos visto en Facebook, en Internet, que esa vacuna está provocando eso, y es tanta la bola, ¿por qué se puede dar y no se cree? Es que no pasa solo con el Guillain-Barré. Por ejemplo, hay otras enfermedades neurológicas. Pongo el ejemplo, todos son nombres un poco raros. Esta se llama panencefalitis subesclerosante subaguda, que se da por el virus de sarampión, por el virus salvaje, no por la vacuna. Y lo que ocurre es que también se genera en el largo plazo, posterior a la infección, una enfermedad de estas que son con manifestaciones extrañas. Entonces, lo que se vio inicialmente era que posterior a una vacunación con sarampión, algunas personas empezaban con algún cuadro neurológico y lo asociaban a la vacuna. En el largo plazo se vio que no tenía que ver con la vacuna, pero es muy difícil ver esa causa-efecto. Ahora, doctora, entonces hemos hablado también con algunos especialistas, doctores, enfermeros, y asociándolo siempre con ese síndrome, ellos nos dicen que ellos no se la pondrían. Bueno, ahí yo creo que es un temor infundado. Lo que ocurrió específicamente con Guillain-Barré, lo que ocurrió específicamente con Guillain-Barré es que en los años 70 hubo una vacunación con un virus y precisamente era una vacunación, no la vacunación de ahora, y empezaron a aplicar la vacunación y ocurrieron casos de síndrome Guillain-Barré. Entonces, ante eso se suspendió y eso creo que fue lo que generó tal vez ese temor, pero eso fue hace varias décadas, de que podría haber una asociación, teóricamente, entre Guillain-Barré y esa vacuna que se aplicó. Y ante eso lo que se hace es como una alerta. Entonces, todo caso de Guillain-Barré hay que investigarlo. Entonces existe la posibilidad de con esta vacuna, ya sea la estacional o la influenza, uno de sus poquitos efectos secundarios desarrolla el síndrome. No, primero que todo esa vacuna que en los años 70 se puso es otra, no es la que se está poniendo ahora. Hemos avanzado en la tecnología no hay mayor nivel de afectación con vacuna o sin vacuna. Nosotros, por ejemplo, y eso para poderlo vigilar, nosotros tenemos números basales. Por ejemplo, en el 2008, que son los datos que en este momento tengo en mente, ocurrieron 170 casos de síndrome de Guillain-Barré. Bueno, ahí nadie vacunó a nadie, pero ocurrieron esos casos. Entonces, más bien para poder estar seguro y dar tranquilidad a la población es que eso se vigila, pero no hay ninguna prueba de que existe una asociación causal. Es básicamente un temor que la gente tiene y muchas veces rechaza la vacuna ante la falta de pruebas para poderlo ni asociar ni descartar. Claro. Ahora, al ser una cosa que también se da muy poco, ¿cómo pueden las personas, las familias de alguna forma afrontar esta enfermedad al tener un familiar eso? Porque también para un doctor incluso puede ser muy difícil decirle a un familiar de ellos que tiene su hijo no se mueve, su esposa, ¿cómo lo pueden ellos afrontar? Bueno, no solo con Guillain-Barré, sino con todas las enfermedades neurológicas que provocan este tipo de secuela. Afortunadamente hemos avanzado en algunas, por ejemplo, poliomielitis, que incluso es parte del diagnóstico diferencial con Guillain-Barré, pero ahí sí se tiene una causa, se sabe que es el virus del polio. Ante esta situación, cuando una persona llega y ya se le hace el diagnóstico de síndrome Guillain-Barré y se interna, básicamente lo que hay que hacer es estar monitoreándolo muy rápidamente, porque o la enfermedad puede echarse para atrás, digámoslo así, la persona mejorar, que afortunadamente es en un 80% de los casos, o seguir evolucionando, e incluso hay cerca de un 4% que pueden fallecer. Entonces, rápidamente, ¿qué se podría vaticinar, augurar de una persona a la que se le diagnostica ese síndrome? Bueno, en primero, Costa Rica. En Costa Rica tenemos cerca de 200 casos al año, normalmente. Bastantes. Sí, sobre todo cuando uno se preocupa en las secuelas, ¿verdad? Sí. La estadística lo que dice y los estudios es que el 80% se curan. Hay cerca de un 5% que fallecen y un 10-15% pueden quedar con secuelas. Y ahí lo que hay que hacer es rehabilitación. Lamentablemente no hay un tratamiento, pero sí es posible con rehabilitación que la persona recobre la fuerza muscular y la movilidad. Bien, viceministra Morís, se nos fue el tiempo, pero muchas gracias por haber estado con nosotros hoy en Nexus. No, muchísimas gracias y bueno, como esto hay muchos temas interesantes en que todavía tenemos preguntas sin respuestas, como es el síndrome de Guillain-Barré. Bien, hasta aquí esta entrevista, les habló Jafet Quesada, sigan con más de Nexus.